Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú no puedes pensar que vas a evangelizar tu familia si tú te sientes débil, si te sientes sin capacidad, sin talento, sin fuerzas. Recuerda que la evangelización, el cambio de la vida de una persona, y tú quieres ser discípulo, evangelizador, instrumento de Dios, el alma de la evangelización es el Espíritu de Dios, es el que habla a través de ti, el que comunica vida a través de ti. No me digas, Padre, yo no tengo fluidez para hablar, no tengo gran elocuencia en mi oratoria. Padre, yo soy una persona tímida. Todos tenemos limitaciones y es normalmente en las pobrezas humanas donde se descubre con más claridad la fuerza y el poder de Dios. De manera que esta primera clave del Evangelio de hoy es muy hermosa. Ten la seguridad cuando ves maldad, cuando ves mentira en el mundo, que Dios, y si eres portador auténtico de Dios, de la bondad y de la verdad, ella triunfará sobre el mal y la mentira que puedas encontrar en otra persona. Recuerda esta frase: el mal hace mucho ruido en el mundo, el bien es silencioso, pero no por ello menos poderoso. Parece un poema, salió en verso: el bien es silencioso, pero no por ello menos poderoso. Anímate. No te dejes apabullar, Padre, que veo la prensa, que prendo la tele y veo los noticieros y veo toda esta realidad. No puede ser que un verdadero evangelizador sea un portador de malas noticias, hablando solo de enfermedades, problemas, sufrimientos. Yo no entiendo cómo dos señoras salen de celebrar la Eucaristía, el encuentro con Jesús, pan de vida, el que nos alimenta espiritualmente, y un diálogo de las dos señoras saliendo de la Eucaristía en el atrio. ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo estás? Ay, pues regular, para no decir que mal. Regular, para no preocuparte. Ay, es que esta vida está tan dura. Ay, es que estos hijos son tan horribles. Señora, usted acaba de recibir a Dios, el pan de la vida, el pan de la esperanza, el pan de la fortaleza, el pan de la alegría. Y usted solo habla de tragedias, problemas, dificultades, escepticismo, sufrimientos. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en el poder de Dios, la autoridad que Dios da a sus discípulos y en sus discípulos a todos nosotros? Siempre tengan esta claridad. El mal hace ruido, el mal se envanece, se pavonea, alardea. Esta expresión alardea de su poder, y el bien silencioso ahí va. Para mí la mayor prueba del triunfo del bien sobre el mal en la historia humana es solo esta: el mundo no se ha destruido. Yo recuerdo que niño la prensa hablaba de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y recuerdo que le decían en esa época, ahora la Federación Rusa, en esa época era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y hablaban de que tenían tal armamento nuclear que podían destruir varios centenares de veces el mundo. Y uno decía, qué terrible. Y nos levantamos con ese temor de las guerras frías, que las hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética en esa época, o la hay a veces entre esposos en la vida matrimonial, que también hay guerra fría. Miren mis hijos, crees en Jesús, sientes a Jesús vivo dentro de ti,
No te acepto ese pesimismo, no te acepto esa desesperanza, no te acepto esos miedos. Si en verdad crees que Jesús, que tiene poder sobre el mal, sobre la mentira en el mundo, que tiene autoridad sobre la enfermedad, no puedo creer que vivas con ese escepticismo si te llamas portavoz de Jesús en tu vida y en tu corazón. No puede ser. Te decía que una prueba fehaciente de que Dios actúa en nuestra vida es que el mundo no se ha destruido. Si el mal fuera más poderoso que el bien, el mundo se habría acabado, los pueblos se habrían exterminado. Todavía hay familias, todavía hay matrimonios, todavía hay amor, todavía hay personas buenas. Y como nos decía hace un par de semanas el Papa Francisco, donde veo una persona buena en esta tierra, allí hay la clara esperanza de Dios para Colombia, nos decía en ese momento, y por extensión para el mundo. Hay mucha gente buena. No dejes, no seas idiota útil de aquellos profetas de catástrofes. Aquella gente que solo habla, todo está perdido, todo tiempo pasado fue mejor, las enfermedades, qué cosa tan terrible. Por Dios, nos volvemos hipocondríacos, no solo de enfermedades, sino hipocondríacos existenciales. Todo es malo, todo es negativo, todo es fatalidad, todo es escepticismo. Eso no es de un anunciador de Jesús. Eso no lo quiere el Señor. Te he dicho que con Cristo la victoria está asegurada, te decía hace algunos días. Y ves que en medio de toda esta dinámica cambiante de la vida y del mundo, Dios va haciendo historia de salvación, historia de esperanza, historia de construcción de un mundo mejor para todos. Cada generación dice, este es el tiempo más difícil que nos ha tocado. Estos son los mares más huracanados de la vida. No es verdad. Toda época ha tenido sus dificultades. Jesús hace 2000 años, en un pueblo tan chiquito como la Palestina, así le llamaban los romanos, del siglo I, y habían intrigas, habían injusticias, había opresión, había engaños, había de alguna manera una institución religiosa judía desacreditada. Eso ha sido de siempre, eso no es de ahora. En cada etapa de la historia se han dado grandes desafíos y siempre el Señor ha suscitado grandes profetas, inmensos iluminados, hombres y mujeres llenos del Espíritu, que sobreponiéndose a la mirada pesimista y demasiado humana sobre los males de la tierra, saben ser portadores de amor, de vida, de esperanza, y nos convocan a vivir en un mundo mejor. Pero hay una segunda palabra que me parece muy linda en el Evangelio de hoy, y Jesús nos dice como evangelizadores, estamos llamados a anunciarlo con la vida, con el testimonio de la vida, antes que con cosas o bienes materiales. Yo no sé por qué se nos metió tanto en la iglesia, y lo digo con cariño, una autocrítica a la iglesia, que nosotros para evangelizar tenemos que construir grandes iglesias o parroquias, amplios salones de pastoral. Tenemos que hacer muchos bingos y actividades. ¿Quieren que les diga algo? El dinero se necesita en un segundo momento, pero en un primer momento lo que se necesita para evangelizar son corazones de fuego, hombres y mujeres henchidos, inflados, pletóricos, llenos del fuego de Dios. El bien no lo hace la cámara de televisión, el bien lo hace un sacerdote de fuego, unos camarógrafos apasionados, un editor en producción que tiene sensibilidad espiritual para plasmar las mejores imágenes en una Eucaristía, un público concentrado y recogido, y la devoción y la oración de todos ustedes, más allá de su celular, su tableta, su computador o su televisor. No es la tecnología ante la cual hoy nos arrodillamos pensando que ella va a salvar al mundo, va a cambiar el corazón humano. Esas son cosas muertas, no respiran, no tienen corazón. Y cuando uno evangeliza, toca el corazón de la gente, y solo puede tocar el corazón de la gente cuando uno tiene corazón de fuego, lleno de Dios, emocionado por el Espíritu, transido de la vida nueva que nos da Jesús.
Por eso el Señor les dice en el Evangelio, miren, para evangelizar no son grandes templos, muchos y amplios salones parroquiales, un carro en la parroquia que sea último modelo, una última tecnología, no sé, en un equipo de sonido parroquial. No. Jesús nos dice, vayan a evangelizar y váyanse sin mucho peso en la vida, porque el peso de las cosas nos impide avanzar con prontitud. Váyanse ligeros de equipaje. Nos dice, 2 túnicas, no, lleven una sola túnica. No vayan ni con la bolsa o la alforja del dinero, no lleven el bastón, no lleven pan ni dinero. Dejen que el Señor proveerá. El Señor dará a su tiempo lo que cada uno necesita. ¿Quieren que les diga algo, amigos? La vida me ha mostrado que tiene una sabiduría profundísima, profundísima, esta expresión de Jesús. Busquen el reino de Dios y su santidad, su justicia, y lo demás, el dinero, las necesidades económicas, en un segundo momento vendrán por añadidura y sobrarán. Vendrán por añadidura y sobrarán. Hoy voy a decirlo con un poco de vergüenza. A veces en la iglesia buscamos primero la añadidura y luego el reino de Dios. Y ahí nos estamos equivocando. Estoy cansado, y lo digo con sencillez, de ver a veces grandes estructuras en la iglesia que se han ido envejeciendo por el peso, o el paso de los años, y están subutilizadas. Pienso en Europa, nuestras grandes catedrales, y el turismo de Europa tiene mucho de turismo religioso. Fue una iglesia, la europea, que por siglos se dedicó a pensar que daba gloria a Dios, construyendo, levantando catedrales, y hoy, súper wow. Y la iglesia hasta lo último ha tratado de administrar esas catedrales, y ahora que hay pobreza de vocaciones religiosas en Europa, algunas de esas catedrales se han vuelto museos, salas de concierto, hoteles y hasta restaurantes. No son los muros vacíos, no es la fría tecnología, no son los amplios salones los que evangelizan, son los corazones de fuego. Y si algo tiene que cuidar el discípulo, el evangelizador, es su corazón de fuego, su celo en la oración, su experiencia de Dios, su encuentro vivo con Jesús en la Eucaristía, su vida fraterna para no hacer rupturas interiores, su existencia entendida como apostolado y servicio a los demás. Uno descubre que la vida es grande cuando uno la asume como entrega a los demás. Yo miro a este Papa y yo digo, Dios lo preparó desde hace muchísimos años. A diferencia de miles de obispos en el mundo entero, creo que muy pocos, como obispo en Buenos Aires, montaba el metro, se hacía su propia comida, vivía en un pequeño cuarto, iba a las villas de miseria o barrios populares en la periferia del Gran Buenos Aires, y ahí en ese contacto humano, continuo y existencial con el pobre, aprendió la sabiduría y la fe cotidiana que hoy nos enseña en sus discursos, que más que un magisterio simplemente especulativo, abstracto, racional, teórico, es sobre todo un magisterio, el del Papa, una enseñanza, la del Papa, que son palabras de un abuelo sabio, que nos habla a la cotidianidad, nos exhorta a vivir mejor en medio del caos y el ruido, de las prisas de la vida en que hoy nosotros desarrollamos la existencia. Esto es muy hermoso y me parece a mí muy sabio y ligero de equipaje. Esto nos invita a nosotros a ir a lo esencial, ir a lo esencial. Yo recuerdo estando en una parroquia, el Corazón de Jesús, que quiero entrañablemente, Barrio Alegre, antes tenía otro nombre. Recuerdo que es un edificio gigante, hermosísimo, pero vetusto. Y pedimos una cotización a una oficina encargada de restaurar monumentos nacionales. Por ser monumento nacional, este viejo templo en el puro corazón de la ciudad de Medellín, donde estuve 8 años y medio. Recuerdo que la oficina nos dijo, la restauración vale $2 millones.
Y yo dije, ay, cuántas empanadas, cuántos bingos, cuántas rifas, cuántos altares de San Isidro tengo que hacer para $2 millones. Y yo dije, o dedico mi sacerdocio a hacer dinero para restaurar unos muros externos cuya restauración de un edificio de más de 900 metros cuadrados y una altura impresionante vale $2 millones, o me dedico a evangelizar. Hoy te pregunto, ¿tú te dedicas simplemente a conseguir dinero para no sé qué obra? ¿O cuidas tu corazón, enfervorizas tu alma, te llenas de Jesús, te enriqueces en el contacto con la gente y lo das a los demás? Con libertad de corazón aprendamos a ir a lo esencial en la vida. Finalmente, en ese segundo punto nos dice el Evangelio que el discípulo, el evangelizador, va a vivir incomprensiones, persecuciones, que puede llegar a una casa, a una aldea, a un pueblo y que lo van a rechazar. Y recuerda Jesús una frase muy típica del mundo judío: sacúdanse hasta el polvo de los pies. Recuérdese que la gente caminaba en los pueblos a pie enjuto, a pie desnudo. Entonces se recogía algo de tierra o de polvo en la planta y en los dedos de los pies. ¿Qué significa ese dejen hasta el polvo de los pies? Si alguien no lo recibe, no pierdan su paz. Ustedes no pueden de alguna manera violentar a otra persona con el mensaje de Jesús si no lo reciben, porque el corazón no está preparado, porque es un ser humano arrogante, porque desprecia lo religioso. Sacuda hasta el polvo de los pies de la casa donde estuvo, y lo rechazaron. Como quien dice, yo en libertad me voy, no pierdo mi serenidad, no pierdo mi paz, y les dejo, no les robo nada, les dejo hasta el polvo de la tierra que hay en su casa, me lo sacudo, nada me les voy a llevar, porque el Evangelio no se impone, el Evangelio se propone. Dios no se impone, la fuerza de Dios se propone. La verdad no se mete violentamente en el alma de nadie, la verdad se presenta, se anuncia y se defiende por el propio peso de su verdad. Hoy damos gracias al Señor por este mensaje que tiene 3 dimensiones muy hermosas que nos ponen a pensar a nosotros. El bien es más grande que el mal, 1. 2, lo esencial no son las cosas, sino el corazón de fuego que evangeliza, ir a lo esencial. Y 3, no quedarnos en un solo sitio evangelizando, sino tocar continentes nuevos, vidas nuevas, pueblos nuevos, como este llamado continente digital, donde te queremos llevar un mensaje cada día. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé ese fuego en el corazón para hablar con alegría y esperanza de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida.
este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán, las redes echaré. O parroquias, amplios salones de pastoral. Tenemos que hacer muchos bingos y actividades. ¿Quieren que les diga algo? El dinero se necesita en un segundo momento, pero en un primer momento lo que se necesita para evangelizar son corazones de fuego, hombres y mujeres henchidos, inflados, pletóricos, llenos del fuego de Dios. El bien no lo hace la cámara de televisión, el bien lo hace un sacerdote de fuego, unos camarógrafos apasionados, un editor en producción que tiene sensibilidad espiritual para plasmar las mejores imágenes en una Eucaristía, un público concentrado y recogido, y la devoción y la oración de todos ustedes, más allá de su celular, su tableta, su computador o su televisor. No es la tecnología ante la cual hoy nos arrodillamos pensando que ella va a salvar al mundo, va a cambiar el corazón humano. Esas son cosas muertas, no respiran, no tienen corazón. Y cuando uno evangeliza, toca el corazón de la gente, y solo puede tocar el corazón de la gente cuando uno tiene corazón de fuego, lleno de Dios, emocionado por el Espíritu, transido de la vida nueva que nos da Jesús. Por eso el Señor les dice en el Evangelio, miren, para evangelizar no son grandes templos, muchos y amplios salones parroquiales, un carro en la parroquia que sea último modelo, una última tecnología, no sé, en un equipo de sonido parroquial. No. Jesús nos dice, vayan a evangelizar y váyanse sin mucho peso en la vida, porque el peso de las cosas nos impide avanzar con prontitud. Váyanse ligeros de equipaje. Nos dice, 2 túnicas, no, lleven una sola túnica. No vayan ni con la bolsa o la alforja del dinero, no lleven el bastón, no lleven pan ni dinero. Dejen que el Señor proveerá. El Señor dará a su tiempo lo que cada uno necesita. ¿Quieren que les diga algo, amigos? La vida me ha mostrado que tiene una sabiduría profundísima, esta expresión de Jesús. Busquen el reino de Dios y su santidad, su justicia, y lo demás, el dinero, las necesidades económicas, en un segundo momento vendrán por añadidura y sobrarán. Hoy voy a decirlo con un poco de vergüenza. A veces en la iglesia buscamos primero la añadidura y luego el reino de Dios, y ahí nos estamos equivocando. Estoy cansado, y lo digo con sencillez, de ver a veces grandes estructuras en la iglesia que se han ido envejeciendo por el peso, o el paso de los años, y están subutilizadas.
Piensa en Europa, nuestras grandes catedrales, y el turismo de Europa tiene mucho de turismo religioso. Fue una iglesia, la europea, que por siglos se dedicó a pensar que daba gloria a Dios construyendo, levantando catedrales. Y hoy, súper wow. Y la iglesia hasta lo último ha tratado de administrar esas catedrales. Y ahora que hay pobreza de vocaciones religiosas en Europa, algunas de esas catedrales se han vuelto museos, salas de concierto, hoteles y hasta restaurantes. No son los muros vacíos, no es la fría tecnología, no son los amplios salones. Los que evangelizan son los corazones de fuego. Y si algo tiene que cuidar el discípulo, el evangelizador, es su corazón de fuego, su celo en la oración, su experiencia de Dios, su encuentro vivo con Jesús en la Eucaristía, su vida fraterna para no hacer rupturas interiores, su existencia entendida como apostolado y servicio a los demás. Uno descubre que la vida es grande cuando uno la asume como entrega a los demás. Yo miro a este Papa y yo digo, Dios lo preparó desde hace muchísimos años. A diferencia de miles de obispos en el mundo entero, creo que muy pocos, como obispo en Buenos Aires, montaba el metro, se hacía su propia comida, vivía en un pequeño cuarto, iba a las villas de miseria o barrios populares en la periferia del Gran Buenos Aires, y ahí en ese contacto humano, continuo y existencial con el pobre, aprendió la sabiduría y la fe cotidiana que hoy nos enseña en sus discursos, que más que un magisterio simplemente especulativo, abstracto, racional, teórico, es sobre todo un magisterio, el del Papa, una enseñanza, la del Papa, que son palabras de un abuelo sabio, que nos habla a la cotidianidad, nos exhorta a vivir mejor en medio del caos y el ruido, de las prisas de la vida en que hoy nosotros desarrollamos la existencia. Esto es muy hermoso y me parece a mí muy sabio y ligero de equipaje. Esto nos invita a nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú no puedes pensar que vas a evangelizar tu familia si tú te sientes débil, si te sientes sin capacidad, sin talento, sin fuerzas. Recuerda que la evangelización, el cambio de la vida de una persona, y tú quieres ser discípulo, evangelizador, instrumento de Dios, el alma de la evangelización es el Espíritu de Dios, es el que habla a través de ti, el que comunica vida a través de ti. No me digas, Padre, yo no tengo fluidez para hablar, no tengo gran elocuencia en mi oratoria. Padre, yo soy una persona tímida. Todos tenemos limitaciones y es normalmente en las pobrezas humanas donde se descubre con más claridad la fuerza y el poder de Dios. De manera que esta primera clave del Evangelio de hoy es muy hermosa. Ten la seguridad cuando ves maldad, cuando ves mentira en el mundo,
que Dios, y si eres portador auténtico de Dios, de la bondad y de la verdad, ella triunfará sobre el mal y la mentira que puedas encontrar en otra persona. Recuerda esta frase: el mal hace mucho ruido en el mundo, el bien es silencioso, pero no por ello menos poderoso que el bien. El mundo se habría acabado, los pueblos se habrían exterminado. Todavía hay familias, todavía hay matrimonios, todavía hay amor, todavía hay personas buenas. Y como nos decía hace un par de semanas el Papa Francisco, donde veo una persona buena en esta tierra, allí hay la clara esperanza de Dios para Colombia, nos decía en ese momento, y por extensión para el mundo. Hay mucha gente buena. No seas idiota útil de aquellos profetas de catástrofes. Aquella gente que solo habla: todo está perdido, todo tiempo pasado fue mejor, las enfermedades, qué cosa tan terrible. Por Dios, nos volvemos hipocondríacos, no solo de enfermedades, sino hipocondríacos existenciales. Todo es malo, todo es negativo, todo es fatalidad, todo es escepticismo. Eso no es de un anunciador de Jesús, eso no lo quiere el Señor. Te he dicho que con Cristo la victoria está asegurada, te decía hace algunos días, y ves que en medio de toda esta dinámica cambiante de la vida y del mundo, Dios va haciendo historia de salvación, historia de esperanza, historia de construcción de un mundo mejor para todos. Cada generación dice: este es el tiempo más difícil que nos ha tocado. Estos son los mares más huracanados de la vida. No es verdad. Toda época ha tenido sus dificultades. Jesús hace 2000 años, en un pueblo tan chiquito como la Palestina, así le llamaban los romanos, del siglo I, y habían intrigas, habían injusticias, había opresión, había engaños, había de alguna manera una institución religiosa judía desacreditada. Eso ha sido de siempre, eso no es de ahora. En cada etapa de la historia se han dado grandes desafíos y siempre el Señor ha suscitado grandes profetas, inmensos iluminados, hombres y mujeres llenos del Espíritu, que sobreponiéndose a la mirada pesimista y demasiado humana sobre los males de la tierra, saben ser portadores de amor, de vida, de esperanza, y nos convocan a vivir en un mundo mejor. Pero hay una segunda palabra que me parece muy linda en el Evangelio de hoy. Y Jesús nos dice, como evangelizadores, estamos llamados a anunciarlo con la vida, con el testimonio de la vida, antes que con cosas o bienes materiales. Yo no sé por qué se nos metió tanto en la iglesia, y lo digo con cariño, una autocrítica a la iglesia, que nosotros para evangelizar tenemos que construir grandes iglesias. Parece un poema, salió en verso: el bien es silencioso, pero no por ello menos poderoso. Anímate, no te dejes apabullar, padre, que veo la prensa, que prendo la tele y veo los noticieros y veo toda esta realidad. No puede ser que un verdadero evangelizador sea un portador de malas noticias, hablando solo de enfermedades, problemas, sufrimientos. Yo no entiendo cómo dos señoras salen de celebrar la Eucaristía, el encuentro con Jesús, pan de vida, el que nos alimenta espiritualmente, y un diálogo de las dos señoras saliendo de la Eucaristía en el atrio. ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo estás? Ay, pues regular, para no decir que mal. Regular, para no preocuparte. Ay, es que esta vida está tan dura. Ay, es que estos hijos son tan horribles. Señora, usted acaba de recibir a Dios, el pan de la vida, el pan de la esperanza, el pan de la fortaleza, el pan de la alegría. Y usted solo habla de tragedias, problemas, dificultades, escepticismo, sufrimientos. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en el poder de Dios, la autoridad que Dios da a sus discípulos y en sus discípulos a todos nosotros? Siempre tengan esta claridad. El mal hace ruido, el mal se envanece, se pavonea, alardea. Esta expresión alardea de su poder, y el bien silencioso ahí va. Para mí la mayor prueba del triunfo del bien sobre el mal en la historia humana es solo esta: el mundo no se ha destruido.
Yo recuerdo que niño la prensa hablaba de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y recuerdo que le decían en esa época, ahora la Federación Rusa, en esa época era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y hablaban de que tenían tal armamento nuclear que podían destruir varios centenares de veces el mundo. Y uno decía, qué terrible. Y nos levantamos con ese temor de las guerras frías, que las hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética en esa época, o la hay a veces entre esposos en la vida matrimonial, que también hay guerra fría. Miren mis hijos, crees en Jesús, sientes a Jesús vivo dentro de ti, no te acepto ese pesimismo, no te acepto esa desesperanza, no te acepto esos miedos. Si en verdad crees que Jesús, que tiene poder sobre el mal, sobre la mentira en el mundo, que tiene autoridad sobre la enfermedad, no puedo creer que vivas con ese escepticismo si te llamas portavoz de Jesús en tu vida y en tu corazón. No puede ser. Te decía que una prueba fehaciente de que Dios actúa en nuestra vida es que el mundo no se ha destruido. Si el mal fuera más poderoso,